Buen día a todos. Mi nombre es Javier García y voy a presentarles mi anteproyecto de investigación que tiene como nombre Costo-beneficio de utilizar catéter central de inserción periférica PIC en pacientes con una estancia hospitalaria prolongada en un hospital de segundo nivel de atención. Dentro de la introducción tenemos que el uso de catéteres venosos es relativamente reciente. Aparece en la literatura en el año de 1900. Y en el año de 1929, el Dr. Fossman experimenta la cateterización venosa central con cadáveres. En 1945, British y Weijinger fabrican y difunden catéteres de plástico y 8 años después, en 1953, el Dr. Steven Evan Seldinger describe la técnica de abordaje de una vena con una guía metálica flexible, lo que permitió disminuir los riesgos durante la instalación. Y para el año de 1957, Ross introduce los principios básicos de la terapia intravenosa. En el año de 1961, Ovdenbeck utiliza una vena media y basílica para colocar catéteres centrales. En 1970, Swan y Gans describen el catéter de termodilución para el monitoreo del perfil hemodinámico del paciente en estado crítico. El PIC es un catéter venoso central de inserción periférica para uso de terapia intravenosa. Fue descrito por primera vez en la literatura por el médico alemán Fossmann en 1929. Los materiales utilizados eran precarios, haciendo que el procedimiento no fuera implementado en aquella época. En la década de los 50, estudios comprobaron que la infusión de fluidos endovenosos aplicados por un catéter localizado central tendría más eficiencia que por acceso periférico. En la década de 1970 se desarrollaron catéteres de silicón y gracias a ese avance, en 1980, el uso de este dispositivo se volvió más popular. En México, aproximadamente entre el 85 y el 90% de los pacientes que ingresan a un centro hospitalario requieren de un acceso vascular, ya sea periférico o central, que expone al paciente a presentar algún tipo de evento adverso relacionado al manejo del sistema integral de terapia intravenosa. Por lo anterior, es importante que los profesionales de salud actualicen sus conocimientos respecto a los avances y cuidados de los pacientes y de cada uno de los sistemas de terapia intravenosa requieren a fin de que identifiquen los riesgos y problemas potenciales que puedan prevenir con la aplicación de protocolos basados en la mayor evidencia científica y apegados a los estándares nacionales e internacionales en esta materia. Dentro de nuestro planteamiento del problema, tenemos que los catéteres venosos centrales se utilizan universalmente durante el tratamiento de pacientes críticamente enfermos. Sin embargo, esto está asociado a un riesgo de infección sustancial que podría concluir en el aumento de la mortalidad y de los costos para las instituciones hospitalarias. Los catéteres venosos centrales de inserción periférica PIC son dispositivos intravasculares introducidos a través de una vena superficial o profunda del extremo superior o inferior hasta el tercio distal de la vena de la cava superior o proximal de la cava inferior. Se presenta mayor seguridad para infusiones y soluciones vesicantes, irritantes e hiperosmolares, el uso de antibióticos, nutrición parenteral y el uso de quimioterapias. Muestran un riesgo de infección en comparación con otros dispositivos vasculares y tiene una mayor relación con el costo-beneficio si se compara con el catéter venoso central. Dentro de mis objetivos y la pregunta de investigación, tengo como objetivo general determinar el costo-beneficio que tiene utilizar un catéter PIC en pacientes con una estancia hospitalaria prolongada. Mis objetivos específicos es analizar los beneficios económicos que tiene utilizar un PIC en pacientes con una estancia hospitalaria prolongada, valorar los costos que tiene utilizar un PIC en pacientes con estancia hospitalaria prolongada y mis preguntas de investigación. Mi pregunta general es: ¿el costo del PIC es comparado con el beneficio que tienen estos dispositivos? Mis preguntas específicas: ¿se ha visto modificada la morbimortalidad relacionada con el uso de catéteres? ¿Cómo ha impactado económicamente para la institución el uso de estos dispositivos? ¿Y qué beneficio tiene utilizar un catéter PIC? La justificación de por qué estoy realizando esta investigación. La investigación la quiero realizar ante la poca evidencia de la evaluación económica de los dispositivos intravasculares PIC
para evidenciar el costo-beneficio de dichos insumos que generan un costo elevado para las instituciones de salud. Dentro del marco teórico se revisaron diferentes estudios que a continuación voy a escribir. El primero que revisé tiene como título Resultados clínicos y económicos en pacientes críticos con infecciones nosocomiales del torrente sanguíneo relacionadas a catéter. Este estudio lo realizaron Blot y otros en el año 2005 y fue una investigación retrospectiva del año de 1992 al 2002. Es un estudio de cohortes ajustado al riesgo. Se realizó en una unidad de cuidados intensivos general de 54 camas en un hospital universitario. Los pacientes de la unidad de cuidados intensivos con bacteriemia relacionada a catéter microbiológicamente documentados fueron 176. Se emparejaron con sujetos control, que fueron 315, en función de la gravedad de la enfermedad, la categoría diagnóstica y la duración en la unidad de cuidados equivalente. De cuidados intensivos, equivalente o superior, antes de la aparición de la bacteriemia relacionada al catéter en el paciente, caso índice. El resultado clínico fue evaluado principalmente por la mortalidad hospitalaria. El resultado económico se evaluó sobre la base de la duración de ventilación mecánica, la duración en cuidados intensivos y la estancia hospitalaria y los costos hospitalarios totales, según se derivan en las facturas del hospital por cada uno de los pacientes. Dentro de los datos importantes que se encontraron fueron los días de estancia hospitalaria, los días de estancia en la terapia intensiva, teniendo 28 días en promedio en pacientes con infección relacionada a catéter y 20 días en pacientes control. Los días de ventilación mecánica en pacientes con infección de torrente sanguíneo fueron 22, en comparación con pacientes emparejados, que fueron 18 únicamente. Los días de hospitalización general en pacientes con infección del torrente sanguíneo fueron 52, comparados con 40 días en pacientes emparejados. Y por último tenemos el costo total de los gastos hospitalarios en euros, y tienen en promedio un gasto de 5.200 euros en pacientes con infección relacionada a catéter y 3.800 en pacientes que no presentaron infección relacionada a catéter. El segundo estudio que analicé se denomina Cuidado del sitio del catéter vascular, los beneficios clínicos y económicos del gluconato de clorhexidina en comparación con la povidona yodada. En este estudio se publicó en 2003, encontrando lo siguiente: se evaluaron la relación costo-efectividad del gluconato de clorhexidina frente a la yodopovidona. Se utilizaron datos de ensayos controlados y aleatorizados, metaanálisis y estudios epidemiológicos para construir un modelo de análisis de decisiones. Se estima que el uso de la clorhexidina en lugar de la yodopovidona para el cuidado del catéter central resultó con una disminución del 1.6% en la incidencia de la infección del torrente sanguíneo relacionada con el catéter, una disminución del 0.23% en la incidencia de muerte y un ahorro de $113 por cada uno de los catéteres utilizados. También dentro de los datos relevantes que se encontraron fueron los costos en dólares en promedio de pacientes con infección relacionada a catéter, que resultaron en $7.113 en promedio por cada uno de esos catéteres infectados. Otros de los datos relevantes que se encontraron fue la incidencia de infección en torrente sanguíneo relacionada a catéter, que fue un total de 0.16% de pacientes con infección del torrente sanguíneo relacionada a catéter, en comparación del 98.40% de pacientes que salieron sin ninguna complicación, y la incidencia de muerte relacionada con infección de torrente sanguíneo, que fue del 0.02% en comparación del 99.8% de pacientes que no presentaron ningún tipo de infección utilizando este tipo de antiséptico para el cuidado de los catéteres. El siguiente estudio que analicé se denomina Catéteres venosos centrales de inserción periférica, alternativa o primera elección en acceso vascular. Este estudio se publicó en el 2017, fue un estudio de tipo prospectivo no aleatorizado en el que se evaluó el implante del PIC ecoguiado y colocado por fluoroscopía
demostrando la baja incidencia de complicaciones, reduciendo los índices de infección y es seguro y eficaz en caso de accesos vasculares difíciles, siendo estos catéteres considerados dispositivos de elección en acceso venoso central. Como datos relevantes encontré que se solicitaron un total de 256 catéteres PIC, de los cuales únicamente se pudieron colocar 236 y 20 de ellos no se pudieron colocar, por lo cual se tuvo que colocar un catéter venoso central. Los sitios de inserción de este catéter fueron la basílica derecha, la vena basílica derecha, teniendo un total de 192 colocaciones, la basílica izquierda teniendo un total de 17, la braquial derecha teniendo un total de 28 y por último la braquial izquierda con un total de 19 colocaciones. El siguiente estudio analizado se denomina catéter venoso central de inserción periférica, límites y posibilidades. Se trata de una investigación de tipo exploratorio descriptivo de abordaje cualitativo. La recolección de datos ocurrió entre agosto y septiembre del año 2010 por medio de un marco de una entrevista semiestructurada con 10 enfermeros en un hospital de Río Grande do Sul. El análisis de los datos resultó en las siguientes categorías: factores limitadores de la expansión del uso del PIC, falta de conocimiento técnico del profesional de salud, los elevados costos que tiene este procedimiento, el enfrentamiento de esa innovación tecnológica y la especificidad de este recurso, factores facilitadores para la expansión del PIC, beneficios para el paciente, la disminución del estrés del equipo multidisciplinario y la optimización del desempeño, tiempo de trabajo. Se concluyó que la producción de buenas evidencias sobre el uso del PIC puede ayudar a los profesionales y a las instituciones utilicen mejor este recurso, beneficiando la calidad en la atención. El siguiente estudio analizado tiene por nombre Análisis económico de los catéteres venosos centrales de inserción periférica PIC insertados por personal de enfermería en pacientes oncohematológicos. Este estudio tenía como objetivo el conocer los costos de los PIC insertados por personal de enfermería perteneciente a los equipos de terapia intravenosa en pacientes oncohematológicos. Para el tiempo medio de utilización se llevó a cabo la evaluación económica y análisis de costes desde una perspectiva social y para un horizonte temporal a corto plazo. Para el cálculo de costes del PIC se empleó el método de microcostes. Dentro de los datos relevantes se comparó el catéter PIC con el catéter venoso periférico corto y con el catéter Hickman, que es otro tipo de dispositivo central. Dentro de los resultados relevantes concluyó que a los 77 días de utilizar un catéter Hickman y un catéter PIC, ya empezaba a tener algún tipo de beneficio económico, que fue de 303.83 euros, y del catéter venoso periférico corto hasta los 93 días, que concluyó en 161 euros por catéter PIC utilizado en comparación del catéter venoso periférico corto. El siguiente estudio que utilicé se denomina Eficacia en la práctica de enfermería en la terapia de infusión intravenosa. Este estudio se publicó en el año 2015. Fue un estudio cuantitativo, documental, descriptivo, retrospectivo y analítico en los meses de junio 2013 a febrero 2014. El estudio se llevó a cabo dentro de las instalaciones del CONAMED. La unidad de análisis fueron los expedientes de queja médica de diferentes instituciones de salud pertenecientes a la CONAMED, de donde se tomó un muestreo no probabilístico por conveniencia de 240 expedientes de queja médica, de los cuales se seleccionaron 80 que reunieron los criterios de inclusión. Año de los expedientes de queja fue entre el 2012 y 2013, que se encontraron dentro de los archivos de la CONAMED y con documentación completa, hoja de indicación médica, nota de evolución y registros de enfermería. Se utilizaron solamente expedientes en los cuales se hayan utilizado también independientemente se realizara con catéter venoso periférico o un catéter central. Dentro de los principales hallazgos en este estudio fue los principales errores que se tiene en la terapia intravenosa, como son los errores de medicación o los errores de prescripción, principalmente.
El siguiente estudio que se analizó tiene por título Riesgo-beneficio de utilizar catéter percutáneo aplicado en el recién nacido por el personal profesional de enfermería en un hospital, en el servicio de neonatología del Hospital Provincial General Docente Ambato en el periodo de febrero-julio 2013. Este estudio fue un estudio mixto y nos explica la autora que fue cualitativo porque se trabajó en el hábitat natural que busca la comprensión de los hechos, estudiar el riesgo-beneficio que se utiliza que tiene utilizar el catéter, teniendo en cuenta el conocimiento de la realidad sobre el riesgo-beneficio, basada en la exploración de hechos, descubriendo una realidad que se vive específicamente en el área y el personal. Y también fue cuantitativo, porque se basó en la recolección de datos y análisis de los mismos, de las encuestas aplicadas y de las fichas de observación a los neonatos y enfermeras, la cual ayudó para la verificación de la hipótesis. En este estudio los principales hallazgos que encontré es que, pues en efecto, el beneficio era muchísimo mejor al riesgo que tenía, comparado con el riesgo que tiene el utilizar este tipo de dispositivos, en el cual también nos explica puntualmente la técnica para utilizarlo, cuál es la forma adecuada de de atender el mantenimiento, de atender las complicaciones y hasta el retiro. Por último, analicé otro estudio que tiene por título Utilidad del catéter central de acceso periférico PIC en recién nacidos prematuros de la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal de la Clínica General del Norte. Este estudio se hizo con la metodología del 1 de septiembre del 2009 al 1 de septiembre del 2010. Se recolectaron de forma prospectiva los datos sobre el tipo de vía a utilizar para canalizar a los recién nacidos ingresados a la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal de la Clínica General del Norte. La vía venosa a utilizar fue elegida por el neonatólogo del turno según la patología y necesidades terapéuticas del neonato. Se incluyeron en el estudio todos los neonatos a los cuales se utilizó un catéter central de acceso periférico, y estos a su vez se dividieron de acuerdo al peso, método usado para abordar la vena y la vena canalizada. Dentro de los datos importantes que obtuvimos fueron las principales complicaciones, teniendo como resultado complicaciones mecánicas de un 13%, infecciones del catéter un 3% y un total de pacientes sin complicaciones con un 84%, teniendo un total del 100%. Tuvieron 8 flebitis, lo cual representa un 8%, extravasaciones 5, que es el 5%, sepsis 3, que fue un 3%, que son las infecciones relacionadas al catéter. Pacientes sin complicaciones fueron 84, lo cual da un total del 100 pacientes estudiados, 100% de participación. Dentro del diseño y el alcance de la investigación, pues se trata de una investigación de tipo cuantitativa, de tipo analítico, longitudinal, prospectivo y observacional. Es de tipo analítica la investigación que voy a realizar porque se utiliza para evaluar la presunta relación causa y efecto. Se trata también de una investigación longitudinal porque son los estudios en los que existe un tiempo entre las distintas variables de forma que puede establecer una secuencia temporal entre estas. Por ejemplo, controlar durante un año a los hijos de mujeres que padecen anemia ferropénica durante la gestación y observar la incidencia de la ferropenia en los mismos. Longitudinal. Me equivoqué, perdón. Prospectiva, porque el estudio empieza antes de los hechos estudiados. Exposición al factor y efecto, por lo que se observan a medida de que suceden. Y por último es observacional, porque son los estudios en los que el factor de estudio no es asignado por los investigadores, sino que esto se limita a observar, medir y analizar determinadas variables sin ejercer un control directo para la intervención. Entonces,
De eso se va a tratar mi investigación. Únicamente se van a implantar los catéteres a pacientes que lo requieran para posteriormente poder evaluar todas las complicaciones que hayan tenido los pacientes, cuánto costo genera todo esto y cuántos pacientes obviamente se vieron beneficiados sin ninguna complicación, que esperemos que también dentro de los resultados que yo pueda obtener sean similares a todos los demás resultados, a todas las demás investigaciones que he estado observando, que he estado analizando, en los cuales he observado que el beneficio es muchísimo mayor al riesgo y al costo. Dentro de mi instrumento de recolección de datos, tengo una plantilla que se me proporcionó dentro de la clínica de catéter del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, en donde pretendo hacer la investigación. Esta plantilla la lleva el personal ETI del hospital, en la cual pues se evalúan los catéteres que se han instalado, si hay algún tipo de complicación y demás. Todavía faltaría desarrollar el método de microcostes, en el cual pues ya irían inmersos todos los insumos que se utilizan, el tiempo utilizado por el profesional que instala, mantiene y retira este tipo de dispositivos, cuánto es el sueldo que perciben y cuánto es el derrame económico que puede llegar a tener el hospital por este tipo de dispositivos. En el instrumento podemos ver que va un número, que es un número consecutivo de acuerdo a los pacientes, a los catéteres que se vayan instalando. El nombre y apellido se colocarán ahí, pues los nombres de los pacientes para dar un seguimiento a ellos, para poder observar si presentan algún tipo de complicación, el número de cama en el cual se encuentran, el servicio dice 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque puede llegar a cambiar de servicio, entonces para irlo vigilando. Puede estar probablemente en la unidad de cuidados intensivos, posteriormente puede pasar a piso normal y a lo mejor de ahí se va de alta. El tipo de catéter que se instala, lo único que vamos a evaluar nosotros sería el catéter PIC, pero puede llegar a tener cualquier otro tipo de catéter previo y puede llegar a tener una complicación previa y es oportuno y necesario que se coloque también los catéteres previos que haya tenido el paciente, por si hay cualquier tipo de complicación, bueno, se pueda deslindar cualquier tipo de responsabilidad al catéter PIC o adjudicarle la responsabilidad al catéter PIC. El número de lúmenes, los catéteres PIC pueden llegar a ser de 1 o 2 o 3 vías lúmenes, lo cual implica pues un mayor riesgo de infección de torrente sanguíneo. Entre mayor sea el número de lúmenes, pues una mayor exposición a los microorganismos puede llegar a tener. El total de intentos para instalar ese tipo de catéter también es importante, porque cada una de las punciones que se le realiza al paciente para instalar un catéter, pues también implica un mayor riesgo de infección. El sitio de inserción también es importante que sepamos cuál es, porque de ello depende también que observemos o analicemos qué sitio de inserción es el que tiene más prevalencia en infecciones o complicaciones. Si se le realizó al momento de la instalación un hemocultivo para aislar cualquier microorganismo que pueda estar presente en el paciente antes de la instalación del catéter, y no adjudicarle una culpa de infección de torrente sanguíneo al catéter cuando probablemente no fue cuestión del catéter. Los rayos X, si se tomaron o no, también es una cosa importante, pues como mencionaba en la bibliografía previa, pues tenemos que determinar la ubicación de la punta del catéter para evitar complicaciones. Por ejemplo, cuando el catéter está dentro de la aurícula derecha, puede provocar un derrame pericárdico debido a la osmolaridad o al aumento de volumen por las soluciones o medicamentos que se le están administrando al paciente. La fecha en que se instala y la fecha en la que se retira. Los días de exposición
Esto se refiere a los días, pues a la fecha en la que se instala y a la fecha que se retira, cuántos días estuvo expuesto ese paciente, para también determinar la media en que está ese catéter y también ver la parte de los costos, si es factible para el hospital o no es factible para el hospital utilizar este tipo de dispositivos, ya que como vimos en un estudio anterior, comentaba que el catéter PIC ya empezaba a ser redituable, por ejemplo, en un catéter periférico corto a los 98 días y en un catéter central a los 77. Entonces, pues esperemos que la mayoría de los catéteres que tengamos sean de más de 77 días para poder para poder hacer un comparativo en costos. El motivo de retiro, si es por infección, si es por infiltración, extravasación, flebitis, rotura, oclusión, fin de tratamiento, alta defunción, cualquiera de las posibles causas que pueda llegar a ser para determinar o ampliar la gama de costos o al contrario, aumentar la gama de beneficios. Si se retiró dentro del hospital o se fue con catéter a otra unidad, probablemente. Dentro de los datos del egreso del paciente tenemos el cultivo, si es que se llegó a tomar, y el informe, qué es lo que salió en ese cultivo. Si salió positivo, con qué microorganismo, para también llevar una estadística de los microorganismos aislados en las puntas de catéter o en los hemocultivos. Y si salió negativo, pues obviamente tendríamos ahí otro caso de éxito, el diagnóstico del paciente y por último, quién instaló el dispositivo para llevar un control estricto, porque probablemente puede ir por ahí, a lo mejor el personal que instaló el dispositivo pues utilizó una mala técnica y ello concluyó en una infección de torrente sanguíneo. Mi cronograma de actividades. Tengo como primera actividad realizar el anteproyecto de investigación, que es lo que hemos estado haciendo desde octubre a diciembre de 2017. La recolección de datos espero que sea de enero a diciembre de 2018. ¿Por qué puse un año? Porque observo diferentes estudios. A lo mejor ahí sí necesitaría un poquito más de apoyo, pero observo en diferentes estudios que pues esto es muy variado. Hay estudios en los que nada más se recolectaron datos 6 meses, hay estudios en donde se recolectaron datos 10 años. Entonces no hay un estándar en la recolección de datos en este tipo de estudios. Pero bueno, yo creo que un año es una cantidad suficiente para obtener evidencia suficiente para los resultados. El análisis de datos espero realizarlos entre enero y junio 2019 y la presentación de resultados entre junio y diciembre de 2019. Y bueno, estas son mis referencias bibliográficas y espero que haya quedado lo más claro posible. Espero cualquier comentario y su evaluación. Muchas gracias.